Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Cómo están? Estamos aquí en la continuidad informativa de Diputados TV en este momento con el saco del análisis para llegar al final de la programación ya con las perspectivas para lo que queda de la semana y también comenzar a vislumbrar lo que puedan ser las distintas estrategias que se dan aquí en el Congreso de la Nación. Vamos a aprovechar para comenzar este programa recibiendo al diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, representando a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes y un gusto. ¿Cómo estás viendo las distintas estrategias de los bloques parlamentarios? Tu bloque Unión por la Patria es uno de los bloques más opositores a este gobierno, fue con quien, bueno, además disputó el balotaje, y el resto de los bloques, tenés muchos años en la política, muchos en el Congreso, ¿cómo vas viendo sus estrategias? Yo entiendo que el gobierno ha abierto el juego con los bloques dialoguistas, no el caso nuestro, pero en términos generales con el bloque de Pichetto, más el bloque federal, podría decir, con el radicalismo y con el PRO, que viene trabajando articuladamente. Si hace las cosas en términos de puede sostener eso, creo que va a tener una aprobación de la ley ómnibus. Era lo que yo también creía al comienzo y que después se le terminó complicando. Me parece que está un poquito más ordenado. Entiendo que no va a mandar una ley ómnibus de 684 artículos como fue la primera, que cruzaba absolutamente todos los temas, que se va a ceñir más a las emergencias que necesita el gobierno, a la cuestión fiscal, económica, al paquete fiscal y a algunos otros temas. Yo voy a votar en contra claramente, pero entiendo que por un lado va a suceder eso. Y por otro lado, yo quisiera que se vote el DNU. Aquí hubo un rechazo de parte del Senado. El decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional, objetivamente, porque nadie puede derogar, transformar 300 leyes, desregular la actividad económica a cuenta de necesidad de urgencia, porque si no, el día de mañana viene alguien y dice, ahora decreto la propiedad comunitaria. Pero entiendo también que en ese aspecto, el decreto de necesidad de urgencia, van a tratar de patear el tiempo. En concreto lo veo más ordenado al gobierno que lo que pasaba hace un mes. ¿Ustedes desde Unión por la Patria van a convocar a que se sesione para derogar el DNU? Bueno, nosotros tenemos reunión de bloque para trabajar eso. La idea es esa, hay que constituir una mayoría para que tengamos quórum. O sea, no es, todos nosotros vamos a votar en contra y queremos que llegue al recinto, pero tenemos que construir una mayoría con otros para que estén sentados y arranque la sesión. Pero sí, claramente el objetivo es en un momento tener sesión y votar en contra del decreto de necesidad de urgencia. El diálogo entre la sociedad y la política, ¿cómo la ves? Porque, bueno, parte de los análisis que se hicieron en el contexto electoral o post-elecciones tenía que ver con esa fractura que se dio entre la representación en el Congreso, sobre todo, y la ciudadanía que votó. Yo veo tres cosas. Una, está quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada es quebrada. La gente no le cree a la política, siente que la política no vive la vida diaria de ir al almacén, al supermercado, a ver si llegás o no llegás. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Y además siente que discute temas que no tienen que ver con la realidad. Y me parece que todo el debate sobre los aumentos también, lo de la dieta, los sueldos, también agudizó, cosa que en lo que nosotros no tuvimos nada que ver, porque claramente fue una decisión administrativa, pero agudizó esa distancia. Eso es lo primero. Segundo, creo que hay una nueva forma de comunicar y que la Libertad Avanza lo hace muy bien, que es a través de las redes. A mí me impacta eso, pero está claro que cuando dice el gobierno yo hablo directamente con la sociedad, lo que normalmente haría la política es ir, caminar, recorrer los lugares, escuchar a la gente. Esto es a través de las redes. No sé qué futuro tendrá eso, pero hay un manejo de las redes de parte del gobierno muy superior a todo el resto de los que estamos en la política. ¿Y eso es un diálogo que se da en las grandes urbes o también impacta en toda la inmensidad de la Argentina? No, impacta en los 2.300 municipios, en las 24 provincias, en las zonas rurales, no rurales. El fenómeno de tener un celular y estar conectado a las redes es eso. Después hay redes puntuales como Twitter, que sí es microclima político de las grandes centros urbanos que le interesa. Pero si uno ve Facebook, Instagram, distintas redes, el WhatsApp, el contacto,
es un fenómeno que excede por completo. De hecho, Milei ha ganado en zonas rurales, muy rurales, donde había muy poca conectividad, nunca había ido y aún así lo hizo. Yo creo que ese vínculo lo tiene el gobierno a través de las redes con la sociedad y ningún otro espacio político. Y después me parece que está muy difícil llegar a fin de mes y esto está generando como un fenómeno de implosión social, de tensión, de mucha gente que revienta para adentro, que no le alcanza. Yo veo una cosa muy difícil, aún de mucha gente que objetivamente quiere que le vaya bien al gobierno y tiene expectativas, pero se le está poniendo difícil. Yo salgo del Congreso, avanzo 20 metros, me para alguien y me dice, Daniel, hay que hacer algo, esto no va más. Avanzo otros 20 metros, me para otro y me dice, lleva 3 meses, déjelo gobernar. ¿No? Y son personas que la están pasando mal todas, pero diría que en ese aspecto hay como mucha tensión, dificultades, y una parte de la población que dice, esperemos a ver qué pasa. A Unión por la Patria le faltó interpretar entonces esa demanda de transformaciones que venía planteando la sociedad. Absolutamente, yo creo que primero creo que la sociedad cambió antes que la política y que el peronismo, Unión por la Patria, todavía no entiende cómo funciona hoy la sociedad del siglo XXI. Yo creo que los jóvenes no siguen a Milei, siguen sus ideas. Los jóvenes habían construido un conjunto de ideas, de no quiero que se me meta el Estado, quiero tener libertad, quiero andar por acá, no queremos tanta angustia, tanta tensión, y la extrema derecha lo tomó. Pero esa idea la había construido la propia sociedad. Me parece que el peronismo, la política en general, no hemos visto esa realidad. Hay otra realidad, hay más idea cuando el gobierno planteaba libertad o cuando Milei planteaba libertad, yo decía, esto no tiene sentido, porque en Argentina no hay problema de libertad, hay problema económico para llegar a fin de mes. Sin embargo, la cosa del agobio de no llegar tiene que ver con el tema de libertad. Cuando alguien dice, es con la nuestra, está marcando una parte de la sociedad que siente que el Estado es el problema. Todo eso, que son nuevas expectativas, nuevos intereses de la sociedad, el peronismo no lo ha visto. El peronismo tiene que construir otras ideas del siglo XXI, de equilibrio. Yo no creo nada en lo que hace el gobierno, porque es todo el mercado lo bestia, pero no puede ser todo el Estado. Tiene que haber un punto de equilibrio. Cuando construyamos nuevas ideas, vamos a construir nuevos liderazgos en el peronismo. Pero primero hay que construir nuevas ideas y entender a la sociedad. Yo creo que la sociedad ha cambiado y la política no lo ha visto todavía. Trato yo de verlo y ayudar. Hablabas de la juventud como uno de los sectores y factores importantes en las definiciones de la política, pero también una preocupación muy grande con los jubilados y pensionados y sus saberes, la forma de la sostenibilidad. ¿Cómo analizás el impacto de los aumentos y la posibilidad de que haya una reconfiguración de la fórmula? Acá hay un ajuste muy fuerte que lo está pagando el conjunto de la sociedad, pero brutalmente los jubilados. El acuerdo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario, que es tener 2 puntos de superávit primario, es un ajuste muy fuerte, solo se puede lograr haciendo que las jubilaciones pierdan mucho respecto a la inflación, porque las jubilaciones son el 60% del gasto. El acuerdo que hizo el gobierno con el fondo tiene una única manera de concretarse, que es que las jubilaciones queden muy retrasadas, y han quedado muy retrasadas. A mí, yo me senté para dar quórum, la sesión que se intentó hacerlo la semana pasada, fue una gran pena que no se hiciera. A mí me parece que hay que tratarlo rápidamente, hay que hacer un esquema en donde de abril para adelante los jubilados cobren de acuerdo a la inflación, o sea, tengan al mes anterior, la inflación del mes anterior impacte en el aumento permanentemente. Para mí la fórmula hoy tiene que ser mes por mes de inflación, y para atrás, que han perdido mucho este trimestre, hay que hacer una compensación. Ahí se podrá debatir la manera, pero hay que hacer 2 cosas con la fórmula jubilatoria. Para adelante es inflación del mes anterior, y lo que han perdido compensarlo con un aumento general o con un cambio de fórmula, pero hay que compensarlo claramente. ¿Pensás que hay acuerdo con los distintos sectores de la oposición y con algunos sectores del oficialismo para avanzar? No, entiendo que el oficialismo está de acuerdo con el tema de para adelante por inflación, pero no compensar esto, porque básicamente han llegado a déficit cero achicando eso, y entiendo que parte de la oposición dialoguista está dividida. Yo creo que va a terminar primando la racionalidad y que se va a terminar armando una fórmula de consenso que entienda que acá hubo un agujero muy grande. O sea, objetivamente los jubilados han perdido mucho y mal en este tiempo. ¿Tiene que ver solamente con el haber o también con las otras prestaciones que da en la seguridad social? ¿Eso también va a entrar en el análisis? Sí, no en ese sentido. Yo creo que hay un problema serio hoy de prestaciones de servicio del Estado. Para mí el déficit cero se logró no habiendo comida en los comedores, no habiendo medicamentos, no habiendo prestaciones. Pero hay que resolver el tema de la fórmula. Yo
tomaría una sesión específica para el tema de la fórmula, porque realmente están perdiendo muy mal. Hay que resolver el tema de la fórmula y también el resto de las prestaciones. Pero yo me pondría mucho el acento en eso. Objetivamente, la población mayor es la que está más complicada. Como los medicamentos subieron por encima de todo y por encima de los alimentos, y las personas mayores utilizan más medicamentos que el resto, tienen otro problema adicional. Pero yo sí no me iría a la fórmula, no iría por al revés, decir, resolvamos el tema de los medicamentos y después veamos la fórmula, no. El ingreso, el haber está atrasadísimo. Y un fenómeno que yo vengo hablando hace mucho tiempo, que es el sobreendeudamiento de la familia, que la familia se endeuda, lo veo ahora en las personas mayores. Yo no lo veía en las personas mayores, lo veía en la familia en general. Ahora veo que realmente se están endeudando las propias personas mayores porque no le alcanza para llegar a fin de mes, producto del costo de los medicamentos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición. Muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento. Nosotros vamos a seguir repasando la información que fue generándose a lo largo del día de hoy. Es el momento de escuchar a Roberto Mirabella, diputado también de Unión por la Patria de la provincia de Santa Fe en este caso, que estuvo más temprano con nuestros colegas en Primera Mañana. Hay una situación que viene agudizándose en los últimos años frente a decisiones cada vez más centralistas y unitarias, y donde quedan relegados todos los gobiernos del interior o todo el territorio del interior argentino. En particular, Santa Fe es un lugar donde hay un nivel de producción, de trabajo, de esfuerzo muy importante, muy grande. De hecho, las principales cadenas alimenticias como láctea, cárnica, obviamente el sector agrícola. No sé si está todo acá, pero digamos, es muy importante, digamos, ¿no? Industria metalmecánica. Un sistema productivo muy diversificado, porque desde el sector metalmecánico mucho que está ligado al sector agroindustrial, o maquinaria agrícola o equipamiento para la industria alimenticia. También hay un sector siderúrgico importante de parar sus hornos y parar por un mes. Y hay que apagar un horno un mes, Hay que apagar un horno un mes, Con todo lo que sí, en realidad creo que tiene que ver con la situación que vive el mercado interno argentino, y la caída de la actividad económica. De hecho, por ejemplo, acá hay muchas empresas de colchones que venden al mercado interno y algunas de las cuales están pensando en un proceso preventivo de crisis. Colchones. Algo elemental como un colchón. Claro. Pasa que el sector industrial o agroalimentario que le vende exclusivamente al mercado interno está en una situación compleja, porque si hay algo que se derrumbó fue la actividad, el consumo. Entonces, todo el consumo que está ligado a la actividad que provee ese consumo también se cae. Entonces, esta situación genera mucho daño en la economía. La cuestión positiva es que, bueno, el clima y la situación del tiempo, la lluvia, es diametralmente distinta a lo que fue hace un año atrás, que fue una de las sequías más espeluznantes de la historia, ¿no? Desde lo político vivimos una situación bastante particular, no ajena a como lo sentimos en otros momentos. Creo que hay una mirada muy centralista de las decisiones. Yo siempre digo que este país es muy federal para cobrar impuestos y después muy unitario para repartirlos. Hay una tensión muy grande con los recursos públicos y el reparto de los recursos públicos, y hay un debate muy fuerte que tiene que ver con un modelo de desarrollo que necesita la Argentina. Si tenemos un modelo estrictamente fiscal, enfocado exclusivamente en una mirada de lo que pasa con los pasivos remunerados del central, con el contado con liquidación, si le pasamos la deuda del central al tesoro, y en el déficit fiscal, y no tenemos una mirada de desarrollo y una mirada productiva, vamos a entrar en colisión. Y creo que esa mirada de desarrollo y mirada productiva se encuentra en el interior, no se encuentra en Plaza de Mayo. La palabra del diputado Mirabella. Obviamente la preocupación por lo que sucede en Rosario, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, está al tope de la agenda. En un rato vamos a estar hablando también al respecto de ese tema, porque hay muchos proyectos ya presentados. De hecho, el diputado Mirabella, cuando la semana pasada se
concretó la convocatoria para la sesión, no lograron los 129 para el quórum, hubo expresiones en minoría, habló específicamente junto con otros diputados de su bloque y de otros bloques políticos que también son representantes de Santa Fe, con la preocupación que tienen sin duda por la situación de la seguridad. Voy a presentar ahora sí a mis colegas y compañeras. Gaby Vulcano, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amal? Muy bien, aquí y con la novedad de que el jueves va a haber comisión de previsión y seguridad social para comenzar a hablar de las jubilaciones, tema que está en la mesa, en la carpeta de los diputados que han ido a visitar y a reunirse con los funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Sí, es un tema que hay que recordar. La semana pasada se intentó llevar adelante una sesión especial pedida por un sector de la oposición, puntualmente desde el bloque de Hacemos Coalición Federal, para ver si se podía abrir este debate. Después se hicieron una serie de reuniones en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Pose, con distintos espacios políticos, distintos diputados de el PRO, del radicalismo, y ayer fue el turno de Hacemos Coalición Federal. Allí en esas 3 reuniones se habló de un proyecto de ley para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, que es uno de los temas que vienen planteando desde la oposición. También es cierto que desde el oficialismo decidieron incluir este tema en lo que fue el proyecto de la ley de bases que fracasó aquí en la Cámara de Diputados, y también en el borrador que hicieron circular en los últimos días y que se lo enviaron a los gobernadores y a los legisladores. Bueno, en este sentido hay todavía cierta tensión, porque desde la oposición lo que dicen es que hay que tratarlo ya, que no se puede esperar al debate del proyecto, el nuevo proyecto de la ley de bases, porque eso va a estirar muchísimo los tiempos que los jubilados ya perdieron en estos últimos 3 meses, y por lo tanto están tratando de ver si se puede avanzar. Claro, en porque ese sentido. Ahora en abril debería aplicarse para el haber de marzo la fórmula vigente que actualiza cada 3 meses, 4 veces por año, en relación a la recaudación, al RIPTE, como principales referencias económicas para la fórmula jubilatoria. Bueno, lo que ha sucedido es que como el impacto inflacionario ha sido muy alto y el RIPTE, tanto el RIPTE como la recaudación, han bajado realmente de manera significativa, quedan muy demoradas. Las jubilaciones ya venían demoradas en la gestión anterior, pero se complementaban con bonos, ¿no? Este gobierno también dio un bono hace algunos días atrás, pero ese es parte del debate. Sí, el debate que plantean desde la oposición es, ya los jubilados perdieron mucho en su poder adquisitivo en los últimos 3 meses del año anterior, durante la gestión de Alberto Fernández. Después eso continuó y se profundizó, según dicen en la oposición, en estos 3 primeros meses del año, y por lo tanto, si no se discute casi de manera inmediata, y te diría se aprueba una nueva fórmula de movilidad jubilatoria de manera inmediata, esto va a continuar, como recién lo marcabas vos, Aman, y en este sentido, bueno, es donde están las tensiones hoy por hoy entre el oficialismo y la oposición. Sí hay que decir que hay un canal de diálogo abierto, que están negociando y están tratando de ver cuándo se puede llegar a discutir esto. Algunos, sobre todo desde La Libertad Avanza, dicen recién después de Semana Santa. Bueno, pero Meli, otra vez te doy la bienvenida. Sí. Nos fuimos del programa anterior con el anuncio de que el jueves comenzarían con el debate finalmente. Sí, comenzarían con el debate de los proyectos que hay presentados por parte de la oposición, porque recordemos que estamos hablando de la propuesta del gobierno, del borrador de la ley de bases, pero ese proyecto no ingresó formalmente, y parte de esta tensión que expone Gaby respecto de la postura que tiene el oficialismo de poder tratar esto en posteriormente a Semana Santa, tiene que ver también con lo que vemos en los hechos de que no hay convocado un plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que preside José Luis Espert, hoy por hoy ya dentro de La Libertad Avanza, que bueno, tiene una posición distinta
la posición, obviamente, que hay, como digo, desde el oficialismo claro, de esperar a que el gobierno envíe la ley, que contiene la fórmula, como estuvimos hablando hace un ratito, pero bueno, esto es algo que plantean los bloques de la oposición dialoguista como una diferencia y se lo transmitieron así a francos en las reuniones que tuvieron. El principal desafío entonces va a ser el día jueves a las 12 del mediodía cuando se reúnan la Comisión de Previsión y Seguridad Social en el anexo C de aquí de la Cámara de Diputados. Es si están presentes los diputados del oficialismo y también del PRO, que son aliados directos de La Libertad Avanza. Por lo pronto, Hacemos Coalición Federal, que fue quien convocó la sesión la semana pasada, van a estar presentes. El radicalismo, que preside la comisión, también va a estar presente porque sus diputados también convocaron a que sea un tema prioritario en la agenda. Así que el primer desafío ya es conocer el mismo jueves quiénes estarán presentes del oficialismo y del PRO para conocer qué posibilidades hay de que avance rápidamente este proyecto. Les comentamos que hay también algunas discusiones que se están dando a partir de iniciativas que presentan los propios diputados de la Nación y este es uno de los proyectos, Gaby, nos vas a contar, tiene que ver con el ámbito laboral. Así es, el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, junto a otros diputados de ese espacio político, presentaron 3 proyectos de ley de reforma laboral, te diría casi en espejo a lo que contiene el DNU 70/23, justamente ese capítulo en la justicia está frenado y de ahí que desde el PRO decidieron presentar 3 proyectos en ese sentido. Tomamos uno puntualmente, el que está referido a el periodo de prueba. ¿Cómo hacer para ampliar el periodo de prueba? Algo que vienen impulsando desde el propio oficialismo. Bueno, una de las cosas que se plantea en este proyecto de ley es extender el periodo de prueba a 8 meses. De 3 a 8 meses. Se plantea que cualquier persona que entre a trabajar a un lugar puede estar 8 meses con un vínculo laboral donde no se tienen en cuenta determinadas cuestiones que sí se tienen en cuenta en una persona que ya está fija en su trabajo. Uno de los planteos que se hacen es que obviamente en el marco de este periodo de prueba cualquiera de las partes puede rescindir este vínculo laboral que tienen y entre otras cuestiones el trabajador no cobraría ningún tipo de indemnización justamente por estar en el marco de este periodo de prueba. Hay algunos sectores de la oposición que critican esto porque dicen que esto favorece a las empresas y no a los trabajadores. Sin embargo, bueno, desde el PRO lo que plantean es que por el contrario va a incentivar a que más empresas tomen trabajadores justamente teniendo un periodo de prueba más amplio al que existe actualmente. Vemos en la próxima placa otro de los puntos importantes que tiene que ver con, bueno, ¿qué sucede con el trabajador que está en esta situación? Una de las cosas que se estipulan en este proyecto de ley es que el empleador no puede tomar a un mismo trabajador que estuvo 8 meses en periodo de prueba para que nuevamente esté en periodo de prueba. O sea que vos no podrás estar en un trabajo en periodo de prueba e inmediatamente en periodo de prueba en otro trabajo a los 8 meses. Sí, no, y dentro de la misma empresa perfecto. No se puede eso. Hace esa aclaración, no es que vos podés tener a alguien como periodo de prueba 8 meses y después se va esa persona y al tiempo vuelve a estar dentro de esa empresa en lo que sería el marco del periodo de prueba. Dice, eso no está permitido, obviamente, porque si no, lo que podría llegar a ser una empresa es que cuando termina ese trabajador de estar los 8 meses, deja de estar algunos días y lo vuelven a contratar en ese marco laboral. En caso de que la empresa también tome a muchas personas con este marco en términos de periodo de prueba, otra de las cosas que le caben según este proyecto de ley son sanciones justamente para que las empresas no tomen esto como una regla y tengan a la mayoría de sus trabajadores en el marco de lo que es el periodo de prueba.
es para justamente limitar eso. Vemos en otra de las placas, otro de los puntos importantes, bueno, tiene que ver con los derechos que tienen los trabajadores que están en ese marco. Lo que dicen es, bueno, obviamente le caben todos los derechos que le corresponden a cualquier otro trabajador, a excepción de algunas cuestiones como marcábamos antes, como por ejemplo, bueno, si la empresa decide terminar el vínculo laboral en el marco de los 8 meses de periodo de prueba, no le corresponde la indemnización como si tienen que percibirla aquellas personas que están trabajando de manera fija en una empresa o cualquier otro lugar. Después, el otro tema tiene que ver con la seguridad social. Bueno, uno de los puntos que destaca esta iniciativa es que en caso de que la empresa decida, una vez terminado este periodo de prueba, tener continuidad laboral con este trabajador, sí se va a tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a las cargas sociales, algunos beneficios que vamos a ver en la placa siguiente que se estipulan justamente en este proyecto de ley para tratar de incentivar también a las empresas que contraten a personas para que puedan estar en este tiempo de periodo de prueba y que si después les dan continuidad laboral, bueno, que tengan algún tipo de incentivo. Esto lo vemos que lo marcábamos en la placa siguiente. ¿Y con qué tienen que ver esos incentivos, esos beneficios? Bueno, justamente los beneficios especiales están sobre todo enfocados a lo que tiene que ver con las cargas sociales. Tratar de disminuir las cargas sociales para los empleadores es uno de los puntos que se destacan. Ahí hace un desagregado de cuáles serían esa disminución de las cargas sociales, algo que también vienen reclamando desde el sector empresario y que te diría, Aman, que es una de las banderas casi del PRO, que no es algo nuevo, que vienen planteando que hay que hacer una serie de reformas laborales, entre ellas darles incentivos a el sector empresario y sobre todo enfocarse en lo que tiene que ver con la disminución de cargas sociales. Esto es uno de los proyectos, después les vamos a ir contando en otros programas los otros proyectos de reforma laboral que están planteando desde el PRO, como decíamos, en espejo al texto del DNU 70/23. Te diría que es un proyecto de ley que es compartido por varios sectores, independientemente de que hasta ahora todavía no se consiguió discutir aquí en la Cámara de Diputados. Perfecto, Gaby, esto es lo que decíamos. De la ley base se fueron desmembrando distintos proyectos y esos se están presentando ahora en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados. Con toda esta información nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes. Tenemos más información para compartir con ustedes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Estamos en el análisis compartiendo con ustedes la información que se va generando minuto a minuto aquí en el Congreso de la Nación. Hay previsto para mañana y pasado reunión de comisiones, pero también hay temas que son importantes y que tienen que ver con la atención de toda la Argentina. La semana pasada estuvo en la agenda no solo de los diarios, sino también de este Congreso, la situación crítica que se vive en la provincia de Santa Fe, principalmente en la ciudad de Rosario, respecto al crimen organizado y la narcocriminalidad. Ha habido situaciones muy complejas que mantuvieron a la ciudad de Rosario casi sin funcionamiento de sus actividades ordinarias, no solamente en coincidencia con las medidas de protesta de sectores como trabajadores de la educación, que vienen reclamando mejores condiciones salariales, sino que también coincidió con las protestas de los trabajadores de los servicios de transporte público, ¿no? A partir del asesinato de 2 taxistas, de un playero, de una estación de servicio y también de un colectivero que fueron asesinados por sicarios vinculados con bandas de narcotraficantes. En el Senado se escuchó también, ¿no? La semana pasada la necesidad, algunos senadores plantearon la necesidad de trabajar en una emergencia. Sí, con algunas diferencias, porque así como recordábamos que en la sesión en minoría que hubo aquí en Diputados, algunos santafesinos se expresaron, como Roberto Mirabella mencionábamos,
Todos lo hicieron obviamente desde la preocupación y sobre todo por ser legisladores de esa provincia. Exacto. Y vivir allí. En el Senado también, por supuesto, hubo una preocupación genuina, pero se dio ahí un cruce más de político, digamos, sí, ¿no? Con algunos reproches por parte de la senadora Carolina Lozada, que bueno, después obviamente tuvo que bancarse que le contesten, ¿no? No, pero también se buscó aprobar una preferencia de tratamiento, sí, ¿no? Sí, que eso sí. es muy importante porque le da cierta prioridad. Claro, lo que reclamaba Lozada es que ella ya había presentado un proyecto de emergencia en seguridad en Santa Fe en 2021, porque recordemos, obviamente, la situación en Rosario no es nueva, solamente que volvemos a hablar de Rosario cuando se dan estos picos, digamos, de casos que, bueno, lamentablemente generan la atención pública, ¿no? Y esta vez llegó, bueno, también a unos límites, digamos, con estas seguidillas de asesinatos que hubo de inocentes. También lo que decía Lozada era que había un estado de sitio de hecho, más o menos, porque la gente estaba encerrada en sus casas. Claro, ¿no? coincidió con esa situación. Los colectiveros, los taxistas dejaron de trabajar en el turno nocturno. Hubo también una retención de tareas en términos de protestas por la seguridad de trabajadores de estaciones de servicio. Coincidió con el paro docente y fueron bastantes jornadas desoladoras, ¿no? Con la presencia de la ministra de Seguridad también, Patricia Bullrich, en el lugar y con acciones de parte de gobernadores de distintas provincias también para articular la asistencia, porque bueno, la problemática de la narcocriminalidad no está solo vinculada con una ciudad en particular, sino con toda una red que se desarrolla a lo largo y ancho del país. Sí, y aquí en el Congreso la respuesta suele ser espasmódica, ¿no? Sí. Ya uno de los debates que se dio aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, respecto a la situación de Santa Fe, también sucedió cuando, Aman, no sé si te acordás, fue amenazada la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, y allí, bueno, la Cámara de Diputados, el Congreso en su totalidad empezaron a plantear la necesidad de dar algún tipo de respuesta a esas situaciones. Muy cerquita después de ganar el Mundial, además, en el verano siguiente, del 2023. Así es. Y ahora, bueno, justamente con esta seguidilla de fusilamientos que se dieron en la provincia de Santa Fe en el marco de lo que está sucediendo con el crimen organizado, con el narcotráfico en esa provincia, bueno, también empezaron a plantear desde acá, desde la Cámara de Diputados, que es necesario empezar a dar algún tipo de respuesta, y desde el oficialismo también dijeron en su momento, bueno, puntualmente el principal reclamo salió desde el Ministerio de Seguridad de Nación, que conduce Patricia Bullrich, diciendo si me aprobaban la emergencia en seguridad y teníamos la ley, ¿no? Con la ley de bases donde estaba incluido este tema, que no era el único, se podría haber resuelto, pero lo que pasa que esa emergencia en seguridad no estaba circunscripta a la provincia de Santa Fe, sino a todo el país. Sí, es por eso también que hay que recordar que los años anteriores, muy rápidamente, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron, por ejemplo, también la creación de juzgados en la provincia de Santa Fe, con asiento específico en Rosario, y la dotación de recursos, principalmente para que se pueda extender y expandir la justicia federal, que es la que se encarga de la narcocriminalidad, en conjunto, por supuesto, con la justicia local de la provincia de Santa Fe, que se encarga ya más particularmente de los crímenes que se cometen en el marco de estas organizaciones de la narcocriminalidad. Otro tema importante que sucedió el jueves fue la aprobación de la actualización de la ley de lavado de activos, que está vinculada también con el narcotráfico, y eso lo hizo notar el senador Lewandowski, justamente representante de la provincia de Santa Fe. En la Cámara, Meli, nos vas a contar de uno de los proyectos que impulsa el radicalismo, en este caso, para declarar la emergencia en la provincia de Santa Fe. Sí, Amanda, porque este proyecto se trata de una réplica justamente de esto que comentaba Gaby, ¿no? De esa emergencia que estaba dispuesta en el proyecto de la ley de bases, que no había venido originalmente desde el Poder Ejecutivo así redactada, sino que fue
producto de los consensos que se llevaron adelante y los pedidos también que hicieron desde los distintos bloques de la oposición. Por eso también un poco cuando se escuchó el reproche de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hubo diputados que salieron a responder que esta inclusión de estas bases estaba dentro de las bases de delegación, ¿no? De lo que tenía que ver con la emergencia en seguridad. Se había redactado de alguna manera durante el debate parlamentario. Recordemos que, en el día de hoy, el ministro de Defensa, Luis Petri, viajó a Santa Fe junto a los jefes de las Fuerzas Armadas y ya se desplegó un operativo bastante importante por parte de esa cartera, para dar la lucha contra el narcotráfico, cosa que había anunciado la ministra Bullrich la semana pasada, cuando también dijo que iban a enviar un proyecto de ley antimafias, ¿no? Del que todavía no hemos tenido novedades. Y además, por otro lado, también desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia están acelerando la implementación del sistema acusatorio en esta provincia. Vamos a repasar este proyecto entonces, que como te decía Amanda, lo que hace es replicar exactamente el inciso, más precisamente, que estaba dispuesto en la ley de bases, pero en este caso, la emergencia en seguridad solo para la provincia de Santa Fe. Creo que algo que me pasé de la otra placa tenía que ver con que, el autor es el diputado Mario Barletta, que es de la Unión Cívica Radical, santafesino, y que esta emergencia se dispone por el término de 1 año, con la posibilidad de una prórroga también de 1 año más. Y lo que tiene como objetivo es el fortalecimiento de las fuerzas en seguridad. Y aquí se abre toda, tiene 3 artículos nada más el proyecto. El primero declara la emergencia por 1 año. El segundo habla de todos estos delitos que ahora vamos a mencionar. Y el tercero es de forma. Lo que busca es justamente que las fuerzas estén fortalecidas para la investigación, prevención y lucha de delitos complejos y crimen organizado, de producción y tráfico de estupefacientes. Vamos a la siguiente. De corrupción de niños y adolescentes. Una de las facetas que más aparece también cuando se habla de Rosario, sobre todo por los llamados soldaditos, ¿no? Y en los barrios populares, los grupos, las bandas de narco, la reclusión que hacen de justamente menores que ingresan de alguna manera a este mercado ilícito por obviamente la necesidad, ¿no? Esa era es uno de los focos también que se ponía dentro del recinto del Senado el otro día sobre la mesa, la cuestión social, ¿no? De cómo atender todo esto de alguna manera transversal, porque obviamente que abarca a muchísimas cuestiones y justamente lo social no es algo que debe dejarse de lado. Uh-huh. Después también fortalecer las fuerzas respecto, para combatir terrorismo, este término narcoterrorismo que de alguna manera también se ha tomado ahora y forma parte de otro proyecto que, por ejemplo, presentó el diputado Roberto Mirabella. Después las privaciones ilegítimas de la libertad y creo que tenemos algunos más. Los delitos aduaneros, cuando las bandas obviamente claro, lo que hacen es evadir. Y pero también tiene que ver con la hidrovía. También. Rosario es el puerto más importante de la Argentina y la hidrovía es uno de las rutas más complicadas justamente para el narcotráfico y por eso se pone tanto el eje en lo aduanero, porque ahí interviene la Dirección Nacional de Puertos y sin duda la aduana, ¿no? Para poder supervisar la prefectura naval
como herramientas que tiene la justicia y el Poder Ejecutivo para morigerar el impacto de esas estrategias de evasión y de, además, bueno, obviamente, la posibilidad de cometer este tipo de delitos, ¿no? Sí, porque si no se dispersa la persecución. Evasión y contrabando, que obviamente sucede porque, por ejemplo, algo de lo que planteaba el senador Lewandowski en el Senado era que a puertos de Europa llegan embarcaciones con droga que salieron de puertos de Rosario. Sí, y también hace pocas semanas atrás se conoció la situación en un puerto muy cercano a Rosario, que es en San Nicolás, donde también hay una situación muy complicada con los puertos privados, ¿no? Donde no hay control posible de la prefectura y del Estado, y desde allí se han encontrado, por ejemplo, embarcaciones con mucho contenido de drogas que fueron abandonadas en el proceso justamente de una investigación. Bueno, y finalmente dos delitos que quedarían también para fortalecer a las fuerzas respecto de combatir los secuestros extorsivos y la trata de personas. Son todos delitos que giran en torno a, obviamente, este drama del narcotráfico, que, como decimos, es muy visible en la ciudad de Rosario, sobre todo con un gobernador, Maximiliano Puyaro, que asumió dispuesto a dar el combate contra el narcotráfico y ha dispuesto también medidas en las cárceles, que eso es lo que ha despertado justamente la reacción y la unión, ¿no?, de las distintas bandas que no han parado de emitir amenazas. El gobernador Puyaro tuvo que incluso separarse de su familia, que tuvo que salir de la ciudad de Rosario. Pero más allá de que este es como un epicentro, ¿no?, muy que se lo ve, digamos, constantemente con estos hechos de violencia, el narcotráfico, como decimos, bueno, es parte de problemática que abarca a distintas provincias de nuestro país y sobre todo, bueno, en las zonas de fronteras lo vemos también, ¿no? Sí, algo que también está sucediendo por estas horas son acuerdos entre la ministra de Seguridad y el gobernador de la provincia de Córdoba para tener también una atención especial en ciudades o pueblos de frontera entre las provincias, entre Santa Fe y Córdoba, también hacia la ruta del norte a la provincia de Salta. Bueno, recorridos, caminos que pueden ir interceptando y controlando para que justamente la posibilidad de la distribución de las sustancias ilegales se vea limitada. Vamos a compartir otro fragmento de la entrevista que hicieron más temprano nuestros colegas con el diputado Mirabella, que en este caso recuerda todo el trabajo que ha hecho el año pasado este Congreso de la Nación para mejorar las condiciones de la justicia federal y dotar de mayor herramienta a la persecución del crimen organizado que tiene que hacer la justicia federal con asiento en la provincia de Santa Fe, y que, bueno, con esta demora en la aplicación del código acusatorio, que todavía no logra implementarse en la provincia, requiere también de un despliegue no solamente de funcionarios, sino también de oficinas y personal para poder mejorar esta impronta de persecución al crimen organizado. Lo escuchamos al diputado Mirabella. Nosotros votamos una ley hace un año atrás que nos pusimos de acuerdo todos los espacios políticos, y a los 19 legisladores de Santa Fe, de diputados y los 3 senadores, nos pusimos de acuerdo para empujar un proyecto de ley para fortalecer a la justicia federal. Nítidamente. Eso que se aprobó está en proceso en marcha para cubrir todos esos cargos creados, que son jueces de garantía, fiscales, jueces de ejecución, defensores. Están todos los procesos en marcha y todos los concursos en marcha. Bueno. De hecho, la Procuración también trató de avanzar en nombrar fiscales subrogantes. Está en marcha. Muy bien. Fenómeno. Muy bien, sí. Yo creo que tenemos un problema porque tenemos una estructura en la justicia federal que es la misma que hace 40 años. Por eso habíamos pedido esto acá. También tenemos un tema. Nosotros queremos implementar ya el sistema acusatorio. El Código Procesal Penal en la Argentina va a cumplir 10 años de su modificación, de su última sanción. Y solamente se aplica en Salta y Jujuy. Para este delito es clave. Pero para el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, es central. Es una decisión correcta que tomó el gobierno nacional de apurar la implementación. Nosotros veníamos reclamando esto hace rato. Ahora, la complejidad del problema de la seguridad tiene
diferentes urgencias, causas múltiples y tiene soluciones múltiples. A ver, la policía o una parte de la policía de Santa Fe es parte del problema. ¿Sí? Si los 2 taxistas que asesinan a sangre fría hace 10 días son asesinados por una misma arma que es de la policía de Santa Fe, estamos en un problema horrible. Bueno, la preocupación y el recuerdo del diputado Mirabella, que fue impulsor también de mejorar las condiciones, como decíamos, de la justicia federal. Mientras conversábamos, mientras ustedes veían este fragmento de la entrevista a Mirabella, se publicó finalmente en la página de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la convocatoria de una serie de comisiones, ¿no? Ya están empezando a constituirse las comisiones permanentes. Sí, 5 comisiones, Amanda, que sumado a una reunión que va a haber mañana de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, habla de, bueno, un día que va a tener una seguidilla de encuentros. Mañana la primera reunión constitutiva que va a comenzar es la de la Comisión de Educación. Bien, que estaba prevista, ¿no? Que se haga. Era algo que el oficialismo se había comprometido, sobre todo también fue lo que originó que ayer se desactive un pedido de sesión que habían presentado desde Hacemos Coalición Federal, encabezado por la diputada Margarita Stolbizer, para debatir en el recinto, de alguna manera, los proyectos que tenían que ver con la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sí. Hay muchos proyectos presentados, así que bueno, se espera que ese sea un tema también a tratar en esta comisión. Después, a partir del mediodía, siguen las reuniones para constituir vivienda y ordenamiento urbano, también la Comisión de Cultura, Legislación del Trabajo y Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Son 4 comisiones, algunas que tienen más actividad, otras que tienen por ahí menos actividad. Esta de la última de Adicciones y Control del Narcotráfico tiene más que ver con el trabajo preventivo, ¿no? Y la relación con los usuarios de drogas y las relaciones problemáticas con las adicciones. Es más, en ese sentido, en esa clave que se constituye esta comisión, no está vinculada tanto al problema de la seguridad, ¿no? Se intenta siempre separar esa discusión. Sí, hoy por hoy de las que se van a constituir, la comisión claramente que va a tener más relevancia de estas es la de educación, justamente por lo que decía recién Mel, respecto a la necesidad, por lo menos por parte de la oposición, de avanzar con distintos proyectos que tienen que ver con restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es uno de los temas. El jueves tenemos que comienza el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria por parte de la oposición, Sí, claro. porque en el oficialismo dicen esperen que nosotros tenemos nuestra propia fórmula que la queremos llevar a debatir en el marco de lo que va a ser el nuevo proyecto de ley de bases. Ahora, es un tema que hay que ver hasta qué punto la oposición va a intentar debatirlo Y con dictaminar, cierta, ¿no? sí, claro, con cierta premura. Eso Claro. me refería, ¿no? Más allá de empezar a discutirlo en comisión, que eso no se extienda y termine dictaminándose casi a la par de cuando llega acá o ya se está discutiendo el proyecto de la ley de bases. Hay que ver eso que pasa. Y también hay que ver qué sucede porque con la constitución de las comisiones, por ejemplo, pensaba en legislación del trabajo, dentro de la ley bases está incluido un capítulo que tiene que ver con la modificación de la legislación laboral. Hay que ver si ahora con la distribución, el giro a comisiones, también se incluyen otras comisiones que durante las extraordinarias no trataron el proyecto bases. Hay que recordar que Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales fueron las 3 que originalmente discutieron este proyecto y ahora, bueno, con la conformación ya de las comisiones va a resultar difícil que temas específicos como legislación laboral o incluso temas que tengan que ver con otras materias que nos comentabas hace un rato de la ley bases no pasen o no sean, por lo menos, solicitada por los diputados de esa comisión, ¿no? Que se gire el proyecto. Hay que tener en cuenta que desde la oposición le están pidiendo al oficialismo que, por ejemplo, el capítulo de reforma laboral que está incluido en el DNU 70/23 se incluya
en el proyecto de la ley de bases. Desde, por ejemplo, Hacemos Coalición Federal, se los vienen proponiendo, hay un sector del radicalismo que también lo viene proponiendo, o que lo manden en un proyecto directamente aparte o que lo incluyan en el proyecto de la ley de bases. En ese sentido, ahí sí habría que pensar en que va a ser necesario discutirlo en otras comisiones. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto y mañana lo importante es la constitución de las comisiones, pero sobre todo saber cómo va a quedar conformada, quién va a presidir, por ejemplo, la Comisión de Educación, la de Cultura, la de Legislación del Trabajo, porque son 3 de las comisiones claves en términos de los reclamos sociales, ¿no? Cómo también recepcionan los reclamos de los distintos actores sociales que hemos visto en estos días desplegarse también a través de diferentes acciones de protesta, ¿no? Impactados por las modificaciones que se impulsan. Así que eso va a ser clave para conocer el ritmo también del debate y va configurando un poco el ritmo que preveíamos tenía que empezar a tomar el Congreso de la Nación. No está tampoco descartado, Meli ni Gaby, que el jueves se sigan constituyendo otras comisiones, está sola esta, pero seguramente puede aparecer la información con la convocatoria. Sí, se hablaba de una decena o docena de comisiones, así que el jueves también se espera. Sí, el jueves también se espera que seguramente haya más reuniones. Muchas gracias a las dos, Gaby. Nos vemos en cualquier momento. Nos vemos. Meli, nos encontramos mañana nuevamente. Ustedes los dejamos con la continuidad informativa aquí en Diputados TV. Gracias. Hasta cualquier momento.